Hola, bienvenidos a todos a este vídeo en el que vamos a resolver o a aprender a resolver determinantes de 2×2 y determinantes de 3×3 mediante el método de Sarrus. He puesto también los determinantes de 2×2 en este vídeo porque ya veréis que son muy fáciles y por ellos mismos no me llegaba para hacer un vídeo, pues nada. Los pongo aquí, una primera parte, determinantes de 2×2 y luego una segunda parte, determinantes de 3×3 resueltos mediante el método de Sarrus. Para resolver determinantes de 2×2, simplemente, muy fácil, se trata de multiplicar los elementos que están en esa diagonal y restarlo por los elementos que están en esta diagonal. Entonces, si os fijáis, en esa diagonal, ¿qué dos elementos tengo? Tengo estos dos elementos. Esos dos elementos que me forman esa diagonal, pues ahora los multiplico. ¿Y qué es lo que me va a dar? Pues 3×2 me da 6. Y ahora pues no tengo más que, tal y como he explicado aquí, como he dicho aquí, restar a lo que me dé la multiplicación de los elementos de la diagonal en el sentido contrario. Esto lo voy a marcar en otro color. La otra diagonal, pues es esta de aquí. Entonces, -2 por 4, eso me da -8. Lo pongo, ojo, lo pongo entre paréntesis, borro esas dos flechas de aquí. Entonces, ¿qué hemos obtenido? 6 menos -8, menos da más, 6 más 8, este determinante vale 14. Voy a hacer lo mismo con los dos determinantes de abajo, pero ya veis que en principio no es complicado. Son la diagonal que va en ese sentido, restada, lo pondré en azul, ya que lo estoy haciendo en azul, a la diagonal que va en ese otro sentido. Entonces, los dos elementos que forman parte de la diagonal que va en ese sentido son el 1 y el -3. Por tanto, multiplico todos los elementos de esa diagonal. 1 por -3, -3. Y ahora le resto lo que me dé de multiplicar los elementos que forman la diagonal que va en el otro sentido, tal y como os he puesto aquí en el esquema. Por tanto, -1 por 2 me da -2. Entonces, menos da más, esto da -3, más 2, esto nos queda -1. Ahora vamos a hacer ya un último ejemplo. Yo creo que más o menos esto pues no es difícil de entender, pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Acordaros, multiplicar los elementos que forman la diagonal que va en este sentido menos la multiplicación de los elementos que van en este sentido. Es decir, la diagonal que va en ese sentido, tal y como os he puesto aquí, es esta diagonal. Multiplico los elementos de esta diagonal, 8 por 0, 0. Y ahora le resto el valor que obtengo de multiplicar los elementos que están en la otra diagonal. 2 por 1, 2. Entonces aquí resulta que 0 menos 2, menos 2. El valor de este determinante es -2. Voy a borrar esto y vamos a hacer la segunda parte de determinantes de 3×3 mediante Sarrus. Bueno, vamos a continuar ya con la segunda parte del vídeo, que eran los determinantes de 3×3. Voy a hacer un primer ejemplo de una forma más paso a paso, de una forma quizá un poco más larga, y luego haremos un segundo ejemplo de una forma un poco más directa, un poquillo más rápida. La primera forma de calcularse un determinante de 3×3 es, lo prolongamos por debajo y copiamos las dos primeras filas que tenemos exactamente igual. Solo las dos primeras filas. Entonces ahora, muy parecido a como hacíamos los determinantes de 2×2, vamos a buscar las diagonales de 3 elementos. En el de 2×2 buscábamos la diagonal tenía 2 elementos. En el de 3×3 voy a buscar las diagonales que tengan 3 elementos en este sentido y le voy a restar las diagonales de 3 elementos en este sentido. Es decir, buscaremos diagonales de 3 elementos en ese sentido, multiplico todos sus términos y le resto lo que me dé de multiplicar todos los términos de las 3 diagonales que están en ese sentido. He explicado que era un poco lioso, pero lo vamos a hacer y ya veréis que enseguida lo vamos a entender.
Entonces, en rojo me voy a marcar las diagonales que van en ese sentido, empezando por el número que está arriba de todo. Primera diagonal que me encuentro, de 3 elementos, esta de aquí. Luego abajo tengo otra diagonal de 3 elementos, esta de aquí. Y finalmente, si os dais cuenta, aquí tenemos nuestra última diagonal de 3 elementos. Tengo una diagonal de 3 elementos, una diagonal de 3 elementos, otra diagonal de 3 elementos. Porque esta de aquí solo tendría 2, esta solo tendría 1, esta tendría 2 y esta tendría 1. Por tanto, como es un determinante de 3 por 3, yo busco diagonales de 3 elementos. Cuando hacíamos el de 2 por 2, yo buscaba diagonales de 2 elementos. Ya tengo mis 3 diagonales de 3 elementos, no tengo ahora más que multiplicar los elementos de cada diagonal. Es decir, 1 por menos 1 por 4, menos 4. 0 por 2 por menos 1, 0. 1 por 2 por menos 3, menos 6. Porque 1 por 2 es 2, 2 por menos 3, menos 6. Yo ya he sacado aquí el valor de las 3 diagonales en ese sentido. Voy a volver a repetirlo un poco más paso a paso e incluso voy a poner las operaciones que vamos a hacer. En esta diagonal de aquí tenemos 1 por menos 1 por 4. 1, vamos a hacer primero los signos, luego los números. Más por menos menos por más menos. 1 por 1, 1 por 4. Espera, esto era un menos. 1 por 1, 1 por 4, 4, que es el menos 4 este de aquí. Siguiente diagonal. Teníamos 0 por 2 y por menos 1. 0 por 2, 0, por menos 1, 0. Cualquier cosa multiplicada por 0, sabemos que da 0. Y finalmente la tercera diagonal, tenemos 1 por 2 y por menos 3. Así que en este caso tenemos 1 por 2, 2, por menos 3, menos 6. Y esos son los 3 números que yo había puesto aquí arriba. Dejadme que borre estas rayas, igual que he hecho antes. Bueno, pues ya hemos calculado las diagonales de 3 elementos que van en ese sentido. Vamos a calcular las diagonales de 3 elementos que van en ese sentido. Empezando igual que antes por el extremo superior, pero ahora en la parte derecha tengo aquí una diagonal de 3. Abajo tengo otra diagonal de 3 y ya para acabar, aquí saco mi última diagonal de 3. Ya no hay más porque daros cuenta que esta es de 2, esa sería de 1, esa es de 2, esa sería de 1. Entonces ahora vamos a restar lo que obtengamos de multiplicar los elementos de las diagonales que van en este sentido. Voy a borrar los cálculos de antes y voy a hacerlos ahora para las diagonales que van en el sentido contrario. En este caso tenemos menos 1 por menos 1 por 1. Menos por menos más, por más más, 1 por 1 por 1, 1. Aquí vamos a colocar un más 1. Vamos con la siguiente diagonal. Menos 3 por 2 por 1. Menos por más, menos por más, menos. 3 por 2, 6 y por 1, 6. Esto me da menos 6. Colocamos el menos 6 aquí. Y ya para acabar, si os dais cuenta, solo nos queda una última diagonal. Que esta última diagonal está formada por el 4, por el 2 y por el 0. 4 por 2 y por 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces aquí esto nos da 0. Nuestro primer paréntesis, menos 4 más 0 menos 6. Esto da menos 10 menos el paréntesis de detrás, 1 menos 6 da menos 5, con lo cual tenemos menos 10 menos menos 5, que es más 5, menos 10 más 5, este determinante nos da menos 5. Voy ahora
Bueno, espero que haya quedado claro este determinante. Repasamos los pasos que hemos hecho. Simplemente las dos primeras filas las hemos copiado abajo, tal cual, y luego hemos buscado las tres diagonales en ese sentido de tres elementos, que son las que marco ahora en rojo, tres diagonales de tres elementos, y luego le hemos restado las tres diagonales de tres elementos en el sentido contrario. Dejadme que borre esto rápidamente y vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular el valor de las diagonales, simplemente que vamos a intentar hacerlo sin tener que copiar las dos filas del determinante abajo, porque ya veréis que si os acostumbráis a hacerlo así, cuando lo entendáis es mucho más rápido y más práctico. El ejemplo que vamos a hacer ahora será 2, 3, 0, 2, menos 1, 2, menos 2, 0, 3. Igual que antes, al final esto se basa en las tres diagonales de tres elementos que van en ese sentido, que le vamos a restar el valor de las tres diagonales que van en este sentido. Simplemente que ahora no vamos a copiar las dos filas abajo, sino que vamos a intentar hacerlo un poco más deprisa, más visual. Fijaros que en ese sentido, la primera y única diagonal de tres elementos que puedo encontrar directamente es esta de aquí. Ahí he encontrado mi primera diagonal. Si seguimos de abajo, fijaros que empezando por arriba, yo aquí tendría una diagonal de 2. Por tanto, me falta un elemento para completarla, porque estamos buscando diagonales de tres elementos. Fijaros, esta primera tiene tres elementos, 1, 2 y 3. Sigo por abajo, esta diagonal de aquí, empezando por aquí, si la sigo, tengo solo 1 y 2 elementos. Me falta un tercer elemento. ¿Qué elemento voy a coger? Puedo coger o este de aquí que está solo o este. Siempre voy a coger el que está del otro lado de la diagonal principal. Entonces el 2, 0, estos dos elementos irá con este elemento que tengo solo aquí. Entonces esta va con esta. Fijaros ahora que si sigo a este lado, aquí tengo otra diagonal de dos elementos. Para tener diagonales de tres elementos me hace falta un elemento. Voy a cogerme el elemento que queda del otro lado de la diagonal principal. Fijaros que en ambos casos es muy parecido. Es decir, aquí tengo una diagonal de tres elementos, esa ya la tengo, luego aquí tengo dos, me falta uno, cojo el del otro lado de la diagonal principal. Aquí tengo una diagonal de 2, me hace falta un elemento, porque acordaros, estoy buscando diagonales de tres elementos, aquí tengo 2 y busco el que tengo del otro lado del igual. Entonces, si calculamos este determinante, esta diagonal, ¿qué nos da? 2 por menos 1 y por 3, 2 por menos 1 y por 3, esto nos da menos 6, la otra diagonal es 2 por 0 y por 0, 2 por 0 y por 0, esto me da directamente 0, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, y ya la última diagonal que tenemos es la de 3 por 2 por menos 2. 3 por 2 y por menos 2. Aquí me ha hecho un pequeño lío, esto es un 2. 3 por 2, 6, por 2, 12, menos 12, porque tengo aquí un menos 12. Entonces los elementos que tenemos, que vamos a colocar, son el menos 6, el 0 y el menos 12. Estos son los resultados de las diagonales que van en ese sentido. Vamos ahora, de la misma manera que hemos hecho aquí, a calcularnos las diagonales de tres elementos, pero que van en este sentido. Acordaros que son diagonales, como es un determinante de 3 por 3, diagonales de tres elementos y diagonales de tres elementos, pero en el sentido contrario. Dejadme que rápidamente, a ver si puedo borrar todas estas líneas que tenemos por aquí. Bueno, vamos a continuar ahora buscando las diagonales de 3 en ese sentido. Igual que antes, hay una que podemos encontrar directamente, que es esta de aquí. Ya tengo mi diagonal de 3 elementos. Si seguimos para abajo o para arriba, da igual, aquí tengo una diagonal de 2 elementos y aquí tengo una diagonal de 2
elementos. Acordaros que yo, al ser un determinante de 3 por 3, busco diagonales de 3 elementos. Aquí tengo 2 elementos, aquí tengo 2 elementos, por tanto me falta un elemento. El elemento que me falta, por ejemplo, voy a hacerlo con este de aquí, podría ser este o podría ser este. Y en esta de aquí podría ser o bien este o bien este. Pues siempre hay que coger el que quede al contrario, digamos, de la diagonal esta, de la diagonal que hemos encontrado completa, de la diagonal completa. Entonces, esta diagonal de 2 va con el elemento este de aquí, el que está al otro lado de la diagonal que tenemos completa. Es decir, este va con este. Y finalmente, estos dos elementos, para tener una diagonal de 3 elementos, me falta un tercer elemento, pues irán con el elemento que está del otro lado de la diagonal que tenemos completa. Espero que esto haya quedado claro. Al principio lía un poco, pero yo creo que si uno se fija un poquillo, lo saca enseguida. Repito, ya no me enrollo más, lo repito por última vez, diagonales de 3 elementos en este sentido. Tengo una que voy a encontrar directamente. Luego, si os dais cuenta, me queda una diagonal de 2 y una diagonal de 2. Para tener diagonal de 3 me falta un tercer elemento. El tercer elemento que voy a escoger puede ser este o puede ser este. Pues bien, se trata de que la diagonal de 2... esta va con el elemento que está del otro lado de la diagonal de 3, es decir, no va con este, sino que va con este de aquí. Y estos dos de aquí van con este de aquí. Yo creo que explicado en voz alta queda un poco más lioso que si luego lo veis tal y como os lo he puesto aquí. Esta diagonal de 2 va con el elemento que está solo, que está al otro lado de la diagonal, este de aquí, y esta de 2 va con este. Dejadme que borre estos cálculos de aquí, que son de las diagonales anteriores, y ahora vamos a hacer los cálculos de las 3 diagonales que hemos sacado ahora. La diagonal que vemos directamente es la de 0 por menos 1 y por menos 2, 0 por menos 1 y por menos 2, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. La siguiente diagonal que tenemos, por ejemplo, este elemento que van con este elemento. 3 por 2 y por 3. 3 por 2 y por 3. 3 por 2, 6 y por 3, 18. Yo tengo aquí que el valor de la siguiente diagonal vale 18. Y ya para acabar nos quedaba simplemente la otra diagonal, que es 2 por 0 y por 2. 2 por 0 y por 2. 2 por 0 y por 2. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Entonces, nuestro primer paréntesis, menos 6, menos 12, menos 18, menos lo que nos dé nuestro segundo paréntesis, que es más 18. Este menos cambia el signo al 18, con lo cual me queda menos 18, menos 18, esto nos va a dar menos 36. Con lo cual ya hemos resuelto nuestro sistema, nuestro determinante de 3 por 3. Pues nada, espero que este vídeo os haya ayudado. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, no dudéis en comentar por ahí abajo. Si os ha gustado, le dais a me gusta, también podéis suscribiros o incluso compartir el vídeo.